Esta conferencia comenzará a grabarse. Sí, esta conferencia comenzó a grabarse. Bienvenidas a esta sesión de Semiótica de los Sueños. Estamos aquí, somos el colectivo La Doxa, estamos aquí con Dani Ochoa y mi persona que se me hace llamar Javier Ávila. Estamos entonces para invitarlos a esta sesión de Semiótica de los Sueños. Es la sesión introductoria. Entonces, bueno, si ustedes están viendo esto, pues todavía quedan 2 sesiones pendientes, que serán como más extensas, de más o menos 4 o 5 horas cada una. Entonces, bueno, pues se desarrollarán ahí los contenidos que ya, si tienen dudas, cosas, pues nos preguntan y ahí les podremos explicar. Eh, entonces, bueno, este, para hoy tenemos más bien la introducción, que va a consistir en una serie de intercambios de preguntas y respuestas que básicamente preparó aquí Dani. Entonces, bueno, pues vamos a estar como girando en torno a eso, que obviamente es sobre los sueños, y pues con algunos acotes de semiótica, de epistemología, de clínica, de lo que nos ha caracterizado en todos estos años. Entonces, bueno, pues sin más, pues estamos aquí también muy contentas de que Dani esté una vez más en colaboración y pues bueno, pues, en la creación de los contenidos, ¿no? Entonces, pues Dani, bienvenida y si quieres, tal cual, pues, no sé, como lo que quieras decir y ya si quieres, cuando quieras comenzar con alguna pregunta, pues para irle dando, ¿vale? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias, pues es un gusto estar por acá, poder compartir con ustedes un poco de nuestras preguntas y cuestionamientos. Justo como esta sesión queríamos pensarla como cómo llegamos a este seminario, ¿no? Y yo creo que como siempre y como cualquier investigador, Ajá. y empezamos con 1000 preguntas, ¿no? Eh, por un lado, pues siempre que escuchamos la palabra sueños es como este enigma, ¿no? Como esta posibilidad de saber algo que no sabemos, pero que sabemos que no sabemos, ¿no? Entonces es como un retruécano ahí, un laberinto. Y bueno, pues desde tu transdisciplina y yo también desde mi clínica, pues esas preguntas que se cruzan, pues resultan todavía más interesantes, ¿no? Siempre se ha pensado, o bueno, muchos pensadores han hablado de los sueños como diciendo, a ver, ahí hay algo oscuro, ¿no? Del mundo interno que nos convoca, ¿no? Entonces, ¿será que nos quieren decir algo los sueños, ¿no? ¿Tendrán una función, ¿no? En este caso clínico, una función de cura, o acaso se trata más bien de que tenemos que descifrar algo de nuestra existencia, de nuestra experiencia humana? Eh, Habrá muchísimos artistas, ¿no? Que se irán también por esa línea de decir, bueno, hay una verdad ahí, ¿no? Y más que una verdad, hay un sentido o no lo hay. No sé si tengamos todas las respuestas, Javier. Esa es la cosa. Sí, bueno, pues sí. O sea, por ejemplo, Freud decía, si es que los sueños son la vía regia al inconsciente, ¿qué significa eso? Es decir, que el inconsciente se esconde en los sueños, o diría Lacan, no, o sea, no hay un inconsciente escondido, ¿no? Y no es el sueño como tal, sino es el relato del sueño. Pero entonces, cuando hablamos de sueños, ¿a qué nos vamos a referir? Nos vamos a referir a la imagen, ¿no? A la figurabilidad, que no es, o sea, pues que es otro modo de inscripción, o estamos hablando del relato, Sí. o sea, como más pensando en el lenguaje del sueño. Entonces, cuando nos despertamos en la mañana y recordamos un sueño, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Como esta posibilidad de imagen o de oralidad. Yo creo que la mayoría nos cuesta mucho trabajo hacer como ese paso, ¿no? De decir, ok, soñé esto, pero no sé cómo explicarlo, pero tengo la imagen en mi cabeza, ¿no? Entonces, ¿será necesario hacer esa traducción? O sea, traicionar esa imagen y ponerle como palabras, ¿o no es una traición? Entonces, sería como una pregunta también mucho más como desde la filosofía, ¿no? Pensar Sí. si acaso podemos permitir que el sueño despliegue
su autonomía, es decir, que sea, o sea, cuidar esa figuración, ese paisaje, ¿no? Como poder detenernos Sí, y ver, ¿no? En esa pausa, qué pasó ahí, si es un escenario o si es sí, más bien un relato, no sí, sé. total. Sí, bueno, y también estaba viendo eso de, por ejemplo, con el arte, ¿no? O sea, Ujú. cuando quedas impresionada con ¿no? Como con alguna obra y luego hablas de la obra, ¿no? O por ejemplo, en alguna visión, ¿no? O sea, como estás teniendo unas visiones o algún trabajo espiritual y luego hablas de él, ¿no? O cualquier experiencia humana que rayaría como en lo sublime si queremos llevar los sueños ahí, aunque no necesariamente puede ser algo diferente, pero llevándolo con lo sublime, ¿no? O sea, como que una cosa es lo sublime o la figurabilidad, como planteabas, y otra ya la narrativa de, y que tanto esa narrativa, como decías, a nivel de filosofía del lenguaje, pues acaba como, pues, digo, los ortodoxos dirán así como contaminando, ¿no? Pero realmente lo que quizás Freud marca es como que llevándolo en otra dirección, ¿no? O sea, como al campo de las asociaciones, que eso es como muy interesante, como Freud acaba pivoteando con el lenguaje como hacia otro lugar, que no es el de la contaminación, pero sí, ¿no? O sea, qué tanto, por ejemplo, pensaba como en la ética del silencio, ¿no? O sea, de no describir, ¿no? O sea, como de mantenerse simple como con la experiencia, ¿no? Ahí donde Nietzsche señalaba que el conocimiento deja de ser conocimiento cuando es comunicado, por ejemplo, ¿no? O sea, como que cuando ya ¿no? Como que lo quieres transmitir, ya deja de serlo, ¿no? Ya adquiere no sé, una política, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Ahí más bien, pues los sueños ponen como en evidencia, en jaque eso, ¿no? O sea, ese como doble dimensión de la simple, por llevarlo de una vez con los órganos, ¿no? De la simple respiración, ¿no? Como el mero trabajo, digamos, orgánico, y ya cuando le queremos meter simbólico, ¿no? O sea, como esos dos grandes dimensiones, creo que sería, pues, una primera respuesta, ¿no? O sea, como que o sea, esa gran diferenciación, ¿no? El plano de la figurabilidad, el plano de lo sublime, el plano de como lo orgánico, de lo improvisado, y digamos el plano del lenguaje, lo simbólico, ¿no? ¿Cómo ves, Dani? Y como siempre estas figuraciones, ¿no? Nos vienen a cuestionar. Por ejemplo, recuerdo en algún punto de este seminario que tú planteabas algo que fue súper controversial, ¿no? Y es como, es que solo podemos ver con los ojos, ¿no? Ujú, Y entonces, ¿por qué cuando soñamos, ¿no? Y tenemos nuestros ojos cerrados, claramente, estamos dormidos y estamos viendo imágenes, ¿no? O sea, sí, realmente, ¿qué sucede ahí, ¿no? ujú, Y habrá que pensar si es posible hacer un nuevo ojo, no solo pensar en la función o en la no función del ojo, sino si sería posible, una vez despiertos, poder ver esas imágenes con otros ojos, ahora sí que sí con los ojos. sí, Y sí, sí, dejarnos provocar por eso, ¿no? Y dejarnos, como dices, poder suspender ese conocimiento o eh, no sé, esa ansia, ¿no? Por darle sentido, porque sí, eso sea algo para mí, que sea algo productivo, que sea algo que me dé respuestas y que me resuelva un problema y que además me ayude a tramitar mi angustia. Eh, o sea, ¿por qué no poder como suspenderse ahí, ¿no? sí, sí, Es sí, tan angustiante hacer eso que se nos olvida el sueño. A, a, lo- a la ajá, hora, ¿no? Ya actúa perfectamente la censura, así que es parte de la formación del sueño, y ya no nos acordamos. sí, 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 estaba como muy como en ese plano, ¿no? O sea, primero de lo que dices, de lo de los ojos, ¿no? O sea, como que no vemos con ojos, entonces como que el sueño devolvería algo que digamos no es meramente orgánico ni tampoco Ujú. simbólico, ¿no? O sea, es ese, como ese nivel del imaginario, ¿no? Que como que acontece ahí, con lo cual puedes ver, y aparte se representa todo un sentido,
¿no? O sea, como que ya lo recordemos o no, sería otra discusión, ¿no? De toda esta complejidad que son los sueños, pero al menos cuando lo vives, sí hay, digo, de forma impronta, pero sí hay como una historia, ¿no? Sí hay como un escenario específico, localizable, pero sin simbólico como tal y sin ojos como tal, ¿no? O sea, es como una tercera dimensión o una otra dimensión, ¿no? Por eso, pues los antiguos lo han llevado mucho a lo espiritual, ¿no? Como que era un mensaje del más allá, qué sé yo, ¿no? Y entonces queda ahí, ¿no? O sea, cómo es que logramos representar cosas tan acabadas y que rayan en lo sublime sin necesidad de los órganos como tal o los órganos activados como tal y lo simbólico también activado como tal. Incluso ambos estarían dormidos, ¿no? Tanto lo orgánico como lo simbólico, ¿no? Entonces, pues claro, ese es un siguiente nivel, digamos, analítico que justo lo que estamos diciendo es suspenderlo, ¿no? O sea, suspender Ujú. ese análisis, digamos, típico, ¿no? O como, entonces, ahí es en donde se encuentra Freud, creo, ¿no? O sea, como que ese sería uno de los puntos así bien genuinos de Freud, de que dice, quiero crear una analítica, digamos, irracional o al menos no racional, ¿no? En donde podamos movernos en ese lugar, pero al menos Ujú. ahorita estaremos trazando esas coordenadas ya de forma, creo que como rápida y precisa, ¿no? O sea, como de a dónde está llegando Freud y el valor, la reactualización que hemos dicho en muchos de los seminarios, reactualizar Freud, ¿no? O sea, reactualizar el valor, el potencial que tiene como lo que creó, ¿no? O sea, visto así, ¿no? Y no como tú dices, no visto como darle sentido a mi angustia, elaborar mis problemas, no sé qué, no, o sea, sino más desde este lado como del orden de lo improductivo, de la suspensión, ¿no? De sostener el sinsentido, ¿no? De sostener los absurdos, ¿no? Como con figuras más incluso poéticas, ¿no? Por ahí. Ujú. Claro, Freud siente que, o sea, este es como su gran revelación, ¿no? Como su gran descubrimiento. De hecho, dice, este texto, que es la interpretación de los sueños, dice, contiene el más valioso de los descubrimientos que tuve la fortuna de hacer. Sí, Un insight como este no nos cabe en suerte, sino solo una vez en la vida. O sí, sea, él a través del relato de los sueños, o sea, del relato de sus pacientes, ¿no? O sea, las pacientes llegaban, hablaban de su vida, de su día, de lo que le estaba pasando, y dentro de ese relato, de pronto surgía una ocurrencia de un sueño, ¿no? ujú, Y entonces eso empezó a formar parte de las sesiones, y Freud dijo, claro, esto hay que escucharlo, ¿no? Pero ¿cómo hay que escuchar esto? Y sí, entonces su tesis, y es una tesis muy original, dice, vamos a pensar en un método de la investigación de los sueños. ujú, Y él le llama interpretación. Pero ujú. en alemán interpretación no es como lo estamos pensando Hermenéutica, nosotros, ajá, de hermenéutica o de traducir, ¿no? De esta sí, imagen quiere decir esto, sí. o como un diccionario de O un sueños, ¿no? texto, O ajá, como algo susceptible a tener un sentido particular, ¿no? ujú, No, o sea, para Freud interpretar viene más de la mano como en intervenir, como en ujú, señalar, ujú. en explorar, ¿no? Entonces, un sueño en análisis no se interpreta como tal, como lo estamos pensando, sino que se explora, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí, vamos a explorar ese paisaje? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿No? Freud a ujú, veces les pedía que lo relataran más de una vez, ujú, ¿no? Para ir viendo qué se borró en el primer relato, que sí está añadido en el segundo, o al revés, ¿no? ujú. Y es muy interesante estos movimientos que se empiezan como a revelar. No es que Freud se lo esté inventando, ¿no? Creo que eso es muy bello del investigador, que el investigador pueda descubrir, ¿no? Como de pronto dejarse sorprender por eso que está ahí y que siempre ha estado. Sí, Entonces, lo que se trata, o sea, y la apuesta es de que el sueño revela un movimiento propio. sí, sí, No, ¿no qué? no Perdón. es, no es que si no interpretas el sueño, entonces ya a la basura, ¿no? O Ajá, si no lo cuentas, o si ese sueño no tiene como un interlocutor, entonces no sirve de nada. Al contrario, o sea, el sueño en sí
es reparador, el sueño en sí ya es, o sea, tiene su propia como cura, ¿no? Sí, Tiene su función, tanto funciona. una función muy básica como es el descanso, ¿no? O sea, que tú puedas dormir y descansar, y entonces el sueño te da esa posibilidad, como hacer una descarga de angustia, ¿no? Estos sueños que son súper angustiosos, que dices, no entiendo por qué tuve una pesadilla, tengo 35 años y sigo teniendo pesadillas. Estos sueños de angustia pues también ayudan como a liberar esa, ese estrés, esa angustia, esa ansiedad, bla, bla, bla. Y también, pues muchas veces soñamos con cosas que desearíamos hacer, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos soñamos con ir a la playa o con el príncipe o la princesa o no sé, como Sí, sí, sí. eh, estos sueños eróticos, amorosos, ¿no? En donde algo se cumple, ¿no? O sea, algo en Sí, sí ya hay en el sueño. Que se sí. lo pueda relatar, interpretar, trabajar, eso ya es un segundo movimiento, ¿no? Ujú. Sí, eso de lo del sueño en sí, ¿no? O sea, es como súper importante, ¿no? Porque volvemos como al punto también que hemos trabajado en otros seminarios de psicoanálisis espiritual, de recuperar ese psicoanálisis experimental, ¿no? En donde, o sea, no como que creer que la ortodoxia freudiana es hacer lo mismo de Freud, ¿no? Sino más bien seguir su construcción epistemológica y a partir de ahí poder como generar, ¿no? Entonces, este momento del sueño así, donde qué interpretamos, lo dejamos en silencio, sostenemos el sinsentido. O sea, ahí es en donde empieza como el psicoanálisis, en donde logra Freud posicionar los sueños como objeto de estudio y para a partir de ahí podernos mover, ¿no? O sea, ese creo que es como el descubrimiento, ¿no? O sea, que como relanzamiento occidental, moderno de los sueños. O sea, ese creo que sería como el descubrimiento en realidad, aunque como lo planteaste, y creo que lo que Freud se refiere, al menos conscientemente ahí estaba planteando, era el método, ¿no? O sea, la investigación, o sea, como que lo que él descubre es más bien como una forma diferente de acceder a, ¿no? O sea, no, obviamente no es que descubra los sueños, ¿no? Sino como ese relanzamiento, ese relanzarlo, o sea, darle otra A polisemia, escuchar, ¿no? o sea, vamos a escuchar. Exacto, y que su método está basado en escuchar, no en interpretar, que también es esto que comentaste que es fundamental, ¿no? O sea, no como que la gente se queda estos libros, diccionario de sueños, ¿no? Soñaste con un caballo, es no sé qué, el avión, no sé qué, el dinero, no sé qué. Como una Dice, ciencia interpretativa. exacto, ¿no? O una hermenéutica así bien acabada, así como con todos los, ¿no? Los matices y los niveles, entonces de tal suerte que tú, como un modelo de sueños, ¿no? O sea, tampoco es un modelo de sueños, ¿no? O sea, no es ni un modelo ni un diccionario, ¿no? O sea, ni algo bien mecánico, ni tampoco algo así bien como súper mega armado, así un sistema complejo, no. O sea, es más bien, claro, un rollo más desde cómo escuchar, ¿no? Y que realmente a partir de los sueños, pues se libera toda una clínica y yo diría toda una nueva dimensión del oído, ¿no? O sea, como que más que de la palabra, que volvemos con el rollo del silencio, ¿no? Que es muy freudiano, sostenerse en el silencio es como apostarle ahora a la escucha, ¿no? Como a lo auditivo, ¿no? Entonces, me parece que están esos giros decisivos epistemológicos de Freud, y que en este caso ya son semióticos, ¿no? Porque pues nos estamos alejando de los ojos, nos estamos alejando de la palabra, estamos alejando de lo simbólico, ¿no? Entonces, pues sí, ahí estamos, ¿no? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No. Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, entonces, bueno, decíamos sobre esta cuestión
se me fue como el audio, o aquí, el espionaje, no va, el de los sueños en sí, ¿no? El deseo, ¿no? Estaba esta parte de, pues el mismo sueño, ¿no? Ya tiene como sus efectos, ¿no? Como reparadores. Y lo valioso de Freud que decíamos de lo del método, ¿no? O sea, que inventa un método, pero es un método auditivo, ¿no? No es un método de la palabra, ¿no? Entonces ese giro, y decíamos cómo en realidad lo de Freud, de que no es como que haga un modelo, ¿no? O sea, que no es que invente un modelo, o sea, o que haga un modelo, un sistema complejo que comprenda todas las variaciones, etcétera, ni tampoco un diccionario, ¿no? O sea, no es tan básico como un diccionario mecánico de soñaste con un avión es esto, un caballo es esto, el dinero es esto, pero tampoco es un modelo que considere, ¿no? Como que toda la variación del fenómeno, del objeto de estudio, sino es más bien una cosa pues, como diferente que apuesta por la escucha y qué tipo de escucha, ¿no? Que libera la clínica y a su paso, pues libera como muchas más cosas, ¿no? O sea, como que es otro nivel auditivo de imagen acústica tipo Saussure y no imagen signo, ¿no? Es como que una semiótica auditiva, ¿no? O sea, entonces ahí ya pensemos como semiótica de la música, ¿no? Semiótica como del ruido, semiótica del, sí, o sea, como hacia el oído y no hacia el ojo, ¿no? O sea, entonces también este juego con los órganos, que es un poco también el planteamiento del propio seminario, ¿no? O sea, hacer ese giro hacia la organogénesis. Entonces, bueno, pues por ahí es que lo estaremos planteando, pero pues bueno, no sé si quieras comentar de esto, Dani, o Ahorita como... que te estaba escuchando, estaba pensando como justo el enigma, ¿no? Si sería posible pensar este enigma siendo a la vez soñante, ¿no? Y soñado, y soñar, o sea, como eres sujeto y objeto a la vez de ti mismo, Sí. entonces ahí surge obviamente una división entre el sentido y el sinsentido, ¿no? Ujú. Como pensando si es que es el órgano el que sueña o es el sujeto y qué pasa ahí con esas Sí, divisiones, ¿no? Que nos empiezan como a romper el sentido. Y sí. yo creo que esa es como un poco la trampa en la que sí cae Freud, ¿no? Ujú. En sí hay que sí buscar un sentido, ¿no? Un sentido de los síntomas que nos dé un poco, que nos restaure una verdad para sentirnos mejor, ¿no? Para darnos cierta bienestar o como reconciliarnos con nuestro pasado, con nuestra historia. Sí, Y, y ya, ¿no? Un Freud como más posterior o quizá ahora, ¿no? Nosotros pudiendo hacer una relectura de Freud, es decir, pues no, hay que hacer como una crítica por ahí, ¿no? Entonces, inicialmente las preguntas con las que empezamos, ¿no? Era, eh, bueno, ¿no? Si la cura estará en revelar el deseo a través de los sueños, si es posible descifrar el meollo de la experiencia onírica, eh, por qué los sueños serían la vía regia al inconsciente, de qué elementos está conformado ese rompecabezas onírico, cuál es el método de investigación de los sueños y si sí existe un método para interpretarlos. Eh, y luego, bueno, damos este salto cuántico, ¿no? A pensar si es posible resistirnos a un sentido interpretativo, ¿no? sí, Y abrirnos a esa polisemia de los sueños. ¿Cómo podemos permitir que el sueño despliegue esta autonomía, ¿no? Este lenguaje en sí que ya es, o sea, ya es en sí una inscripción. sí. Y si nosotros venimos a hacer una lectura, entonces estamos bloqueando algo de eso o estamos obturándolo, ¿no? O sea, si es posible permitir como, o cómo podríamos permitir ese despliegue. Eh, y bueno, por supuesto, ¿qué lugar tiene la figurabilidad? ¿No? Es esto que estamos, ¿no? Estos pensamientos oníricos, ¿qué lugar tienen en la elección de palabras que después usamos para describirlos, para narrarlos? ¿No? Así es como los volvemos a meter a un cajón, ¿no? Sí, Y sí, al como, revés, también el lenguaje nos da esa posibilidad de poder exacto, llevar de una cosa a otra, ¿no? exacto, ¿no? Sería como, a ver, aquí, a ver si se ve aquí, en la pantalla ahí en el póster, sería como,
A ver si, ahí está, ¿no? Será como una especie, como una figura así, ¿no? O sea, como que, ¿no? Como que, o sea, está el sueño acá, ¿no? Como que lo reduce el lenguaje, pero al atravesarlo también lo expande, ¿no? O sea, Mm, como que el mismo lenguaje, claro, lo encajona, pero ya luego que lo filtra por ahí, como que lo, ¿no? Como que lo vuelve como a relanzar, ¿no? Como a gatillar, como dice Maturana y Varela, ¿no? Entonces, ajá, o sea, también sería como interesante no quedarnos con la idea reduccionista del lenguaje, que es la típica de la filosofía del lenguaje, ¿no? Como que contamina, que, ¿no? O sea, sino hacer esta como atravesar esta experiencia freudiana, ¿no? De que el lenguaje también, digamos, como que catapulta y que es súper piagetano, ¿no? O sea, el lenguaje para Piaget es realmente como el acceso al universo, ¿no? O sea, sin el lenguaje no nos quedaríamos realmente muy limitados como seres humanos, ¿no? O sea, como animales biológicos. Realmente es el lenguaje el que estos experimentos, ¿no? De que ponen a un ser humano pequeño, un cachorro, con un mono, ¿no? Y el mono es infinitamente superior a él hasta que el niño y la niña empiezan a hablar. O sea, realmente ya se empieza como a llevárselo de corbata, ¿no? Pero hasta antes del lenguaje, el mono es muy superior, ¿no? O sea, se lo lleva, ¿no? Entonces, pues, la conclusión de esos experimentos es, si no tuviéramos el lenguaje, pues pues, realmente, o sea, nos quedaría, o sea, ya nos hubiéramos quedado evolutivamente, ¿no? O sea, nos hubieran superado, o como decía Schopenhauer, el lenguaje fue lo que nos hizo, o sea, lo desarrollamos porque nos obligó, ¿no? O sea, fue lo que tuvimos que hacer el cerebro para competir biológicamente, ¿no? Porque si no, hubiera quedado, entonces, bueno, ese ujú. filtro, sería también como que muy verlo por ahí, ¿no? O sea, porque es por donde se va Freud, ¿no? Hasta justo este punto del medio, ¿no? O sea, como aquí hay un corte de lo del sueño, ya realmente con el lenguaje parece que, ¿no? O sea, si leemos la interpretación de los sueños, Freud analizando sus sueños, se acaban cosas bien bizarras, ¿no? Se empieza como contando su sueño una cosa y acaba hablando de otra totalmente diferente, que es esto que decías del método, ¿no? ¿Cuál es el método? Pues la famosa como asociación libre, ¿no? Y que, como decíamos, de libre no tiene nada, ¿no? Porque es, o sea, como realmente es más bien irle siguiendo el paso como al inconsciente y está muy loco que el resultado acá, ¿no? O sea, que este resultado, que estás hablando de X y acá estaba F, ¿no? O sea, como que esto a final del día tuviera como una relación, resulta, o sea, realmente esos pasajes de Freud resultan inseguibles, ¿no? O sea, como que si no tienes más bagaje y como lees eso, o sea, resulta inentendible cómo llegó a eso y cómo lo está postulando como una teoría, ¿no? O sea, cómo según él quiere teorizar eso, ¿no? O sea, porque no, o sea, está totalmente está ya en otro plano Freud ahí, ¿no? Entonces, eso es súper interesante, digamos, ya en términos transferenciales, ¿no? O sea, cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? La concatenación hegeliana, así de que todo tiene que ver con todo, el efecto mariposa, estas cosas, o sea, esa es la asociación de Freud, ¿no? O sea, cómo no hay azar, ¿no? No hay casualidades, ¿no? O sea, toda esta gran mega reflexión, ¿no? O sea, Ujú. tendría que, esto está muy de fondo en la enseñanza que le dan los sueños a propio Freud, ¿no? Por eso, ¿no? Pues es el espíritu de la época también y es el contexto y la Total. epistemología y bueno, con eso Freud pudo pensar todo lo que, ¿no? Todo lo que estaremos viendo en el seminario, bueno, no todo, eh, Afortunadamente. pero justamente, y ese es el problema de la ortodoxia, ¿no? O sea, como quedarse en que eso es y solo a eso nos vamos a ceñir, bueno, pues estaríamos también siendo malos, recompensando mal a nuestro maestro, ¿no? A nuestro mentor. Al contrario, se trata de poderlo pensar también desde ahí, ¿no? Y darles estos giros, ¿no? Claro, claro, que es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, Freud, digamos, se escapa de la semiótica de los ojos y se escapa de la semiótica simbólica, o por llamarlo así como con este lenguaje que estamos articulando con semiótica, deja entrever el imaginario que luego Lacan ataja muy bien, y como ahí eso es Freud, ¿no? O sea, esa es la construcción del objeto de estudio. Y luego mucha ortodoxia dice, no,
La ortodoxia es hacer lo que dijo Freud, ¿no? Pero la ortodoxia, o sea, freudiana es ser experimental, ¿no? O sea, como que seguirle, rastrearlo bien con rigurosidad, claro, pero digamos, ver esos puntos donde deja cosas abiertas, cosas pendientes, nuevas posibilidades, ¿no? O sea, esa pareciera que es como una rigurosidad como realmente freudiana, ¿no? O sea, no Ujú. hacer al pie de la letra lo que dice Freud, ¿no? Que eso es como que lo que se entiende, porque si vemos Freud es como pura innovación, por no decir pura improvisación, ¿no? O sea, realmente no hay como un camino específico en Freud, ¿no? Son puros cosas que va abriendo y medio va retomando y otras que le va metiendo de otro lado, ¿no? O sea, es como tú decías, es el camino del investigador, es Freud, ¿no? O sea, pero de un investigador en serio, ¿no? Cuando dicen también los científicos que el psicoanálisis no es ciencia, o sea, en el sentido de investigación, pues, si hay algo así, ¿no? Como muy investigación, pues sería el propio psicoanálisis, o sea, el propio Freud, ¿no? Exacto. ¿No? Y también todo el tiempo él se desdice, ¿no? Como eso que dije, pues ya no es porque esto y esto y esto. Y en este caso aplica así, así, así. Y con este otro paciente pasó esto y esto. O sea, justamente el psicoanálisis no lo podemos también como dejar es que es una teoría, porque Sí, todo el tiempo la vamos a aterrizar hacia la clínica, ¿no? Y la clínica la va a hacer pedazos, todo el tiempo la va a hacer pedazos y va a sí, decir, aquí esto nos desborda, ¿no? Lo real, lo simbólico y lo imaginario, todo el tiempo se va a estar ahí sí. entremezclando, ¿no? Sí, bueno, pues nada más me gustaría retomar un poco como de la otra parte. Acuérdense que el seminario es Freud, psicoanálisis, semiótica y el engarce es el otro lado, es lo de Piaget, el constructivismo, la epistemología. Con esto que había dicho Daniela sobre eh, como qué pasa con el que te sueñas, ¿no? Que ese es típico, han tenido un sueño donde se ven, ¿no? Se dicen, ya ahí voy yo, ¿no? Como si fueran una toma, ¿no? Como aérea, como le decían antes en los viejitos, cuando hacían cine, usaban grúas, ahora ya usan drones, ¿no? Pero antes se usaba la pinche grúa o subían un güey ahí, ¿no? Y entonces andaba ahí amarrado, ¿no? Como arriesgándose, pero esa toma, ¿sí? ¿No? Este, como que la toma aérea donde tú te ves, ¿no? O que te ves como que a un lado, ¿no? Entonces, o sea, ese fenómeno de sujeto-objeto, que en realidad, más que decir somos todo, lo truena, ¿no? O sea, desvanece esa idea de que como que se ha llamado así como despersonalización, aunque esa no me gusta porque nos remite a la patología, a la psicopatología, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, desfiguración, esa es como la traducción de Ballesteros, ¿no? O sea, la desfiguración onírica, pero en términos del yo, ¿no? Entonces, se desfigura y ¿qué quedan, no? Es como si fueran los órganos, ¿sí? O sea, como que pues, una parte de ti es tu pulmón, otra el riñón, otra Ujú. como el hígado, otra el corazón, otra el cerebro, otra, sí, o sea, ese es como que esa fragmentación onírica, ¿no? Como que en el sueño acontecería, ¿no? O sea, como que no estás en un lado específico y como dicen como más los místicos, ¿no? O sea, no existes, ¿no? O sea, como que el yo no existe, o sea, se ve en ese sentido como bien clarito, no de que no existas literal como que esto está y no está, ¿no? O sea, sino que no existes en tanto que eres una conexión, ¿no? Una conexión que se puede reconectar siempre de muchas formas y que de alguna manera eso es súper clínico, ¿no? O sea, que si bien Freud, claro, coincido, que hay en esa parte verdadera, de como una verdad del sueño o como una parte de como sanadora del sueño, también es cierto que está otro lado, ¿no? O sea, esa parte de que, de que somos reconexión, ¿no? O sea, como que en dado caso la identidad es una especie como de reactualización, ¿no? Como organogenética, pero también, digamos, a múltiples niveles, ¿no? Que eso ya lo podremos como que explicar con más calma, pero bueno, ahí estaría toda la parte clínica, ¿no? Sobre todo ese primer Freud de la psicología para neurólogos, ¿no? De que se hacía sus Ujú. modelitos, así como bien científico, que luego los neuro, pues ahora ya los han retomado, ahora resulta que ya se volvieron freudianos los neuro, que primero decían que el psicoanálisis no, como que no era ni ciencia, pero
O sea, ese, ¿no? Como ese Freud de la interconexión, ¿no? De los haces, ¿no? Que habla del haz, escucha, ¿no? El haz oído y haz olfato, ¿no? O sea, como que escuchas algo, hueles algo, y entonces eso te remite como algo tuyo, ¿no? O sea, te acuerdas de alguien, por así decir, ¿no? O sea, entonces como ese yo es conexión, ¿no? Entonces en el sueño como que se reconecta diferente, desvaneciendo esa figura, vamos a decir, neurótica del yo, ¿no? Entonces, eso pues, sí me pareció un fenómeno como con sumo valor, que ya iremos trabajando más a detalle, o sea, qué implicaría lo de los órganos y estas preguntas que deja Dani, que pues bueno, pues sí, y eso que ya no les dijo las demás, ¿no? Porque esas ya están más escandalosas y no vayan a tener pesadillas. Entonces, bueno, esas mejor pues las guardamos ya para el seminario, ¿no? Dani, ¿cómo ves? Me parece muy bien. Entonces, no sé si quieras sumar algo de esto de la despersonalización o la desfiguración o estas como que reconexiones así o algo de las preguntas o ya más bien dejamos en suspense para el seminario. Pues, híjole, yo creo que mejor dejamos para el seminario un Sí. poco de carnita. Bueno, ahí Va a haber mucho de dónde cortar. mucha tela donde cortar. Bueno, también cabe señalar que ya tenemos o prefinalizado un artículo, ¿no? Que estaríamos moviendo próximamente y se los enseñaríamos, pero bueno, pues también está muy basado en eso. Entonces, bueno, pues también es como que eh, muy importante para el colectivo, para nosotras como que dar ese pasaje hacia la investigación, ya digamos como que con productos, ¿no? Entonces, con obras, ¿no? Como que materializadas. Entonces, bueno, pues eso es lo siguiente. Entonces, este es pues, el primer seminario que ya tenemos como mucho más armado de toda la experiencia previa. Entonces, bueno, pues estaremos también disertando sobre nuestra propia escritura, ¿no? Y sobre nuestros propios trazos. Entonces, bueno, pues si no hay nada más, lo vamos a dejar hasta acá. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos en las fechas establecidas. Ahí pregunten, no sé qué. Si no pueden estar, de todas formas, este seminario queda on demand y pueden estarlo consultando cuando ustedes quieran y acceder a él cuando ustedes quieran. Entonces no se queden con que ya pasaron las fechas, ya no lo voy a poder tomar. No, o sea, ustedes pueden acceder a él posteriormente este, pues cuando puedan. Obvio, el en vivo pues tiene el valor ahí del intercambio, pero pues no está reducido a que luego podamos tener como los encuentros y hacer los intercambios, ¿vale? Entonces, bueno, pues Dani, muchísimas gracias, como siempre, Gracias. y pues bueno, vamos a volver a abrir la caja de Pandora, el Jumanji, en estas próximas semanas. Y pues bueno, a ver ahora dónde nos lleva, ¿no? Porque siempre se generan cosas como que eso es bien también lo que buscamos, ¿no? O sea, que siempre sucedan cosas como que inesperadas, ¿no? Y como atajar, ¿no? O sea, atajar más que tener cosas así, de que el típico seminario, ¿no? De, pues esto va así, esto así, como la metodología, como le llaman, que más bien es una pinche, rigidez, ¿no? O sea, de al cómo posicionarse, sino algo como totalmente impronta y pues confiar en como en la interacción, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que puedan estar y que vivan como la experiencia pues muy descolocante, ¿no? De como lo que hacemos. Entonces, pues pues ahí nos veremos próximamente, ¿vale? Y entonces, Bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Nos vemos entonces en las sesiones. Muchísimas gracias por su atención. Chau, chau.